Le paso ahora la palabra a la profesora Silvana Batistela, que es nuestra próxima moderadora, así que Silvana, adelante. Bueno, gracias Marcelo, bienvenidos a todos. Tengo el honor de darle una cordial bienvenida y presentar a Pablo Hapkin, actual intendente de la ciudad de Rosario, ciudad que vio nacer de la mano del doctor Amaro Jardín nuestro posgrado, especialización en costos para la gestión empresarial, y que ya transita la corte número 17. Rosario tuvo su primer congreso de APUCO, el número 23, en el año 2000, y reitera este año una nueva apuesta con un enorme desafío, el 44 Congreso del IAPUCO, que se realizará de manera bimodal. Pablo Hapkin es abogado, egresado de la Universidad Nacional de Rosario y docente de Derecho Internacional Público de dicha casa de estudios. Afirmó en una entrevista: ser docente de la Universidad Nacional de Rosario es un orgullo para mí. Tiene una amplia trayectoria en gestión. Presidente de la Juventud Radical ya desde sus primeros años en la universidad, presidente de la Federación Universitaria Argentina, concejal de Rosario, diputado provincial y nacional de Santa Fe y secretario general de la Municipalidad de Rosario. En ese entonces, entre otras iniciativas, organizó un gabinete de derechos humanos del cual forman parte dos nuevas direcciones: la Dirección de Pueblos Originarios y la Dirección de Asistencia a la Víctima. Entre algunas de sus iniciativas se destacan: autor de la Ley de Boleta Única y Unificación del Padrón Electoral, Ley de Reactivación del Sistema Ferroviario Santafesino, Ley de Software Libre y Ley de Ética Pública. Hace pocos días, Pablo inauguró la primera plaza de bolsillo de la ciudad. Pero para hablar de estas y otras iniciativas, le cedo la palabra agradeciendo su presencia y compromiso en este evento. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Silvana. Muchas gracias a todo el IAPUCO por la invitación. Para mí es un gusto acompañarlos. Me transmitió la invitación Rodrigo y para mí es un gran gusto estar, y va a ser un gran gusto recibirlos en esa bimodalidad que esperemos sea lo más presencial posible. Creo que así va a ser en el mes de noviembre y que puedan visitarnos. La consigna que me transmitió era cómo se reacciona o cómo fue el proceso mediante el cual tuvimos que reaccionar como gestión apenas iniciada frente al inicio de la pandemia, cómo eso va impactando en los distintos órdenes del municipio. Yo voy a tratar de hablar un ratito de esto y después obviamente lo más lindo seguramente va a ser el intercambio, ¿no? Pero creo que de hecho también les agradezco porque me obligaron a hacer un ejercicio que todavía no había hecho, que era repasar un poco este último año y medio tormentoso y cómo hicimos. Bueno, yo creo que nosotros estamos viviendo seguramente el momento más disruptivo en la historia por lo menos de nuestras generaciones, con un condimento que es que este momento disruptivo que generó la pandemia coexiste con una etapa histórica de disrupciones en el modelo productivo, disrupciones en relación a la relación que tenemos con el ambiente y el clima, disrupciones en términos de la representación política, ¿no? Creo que la revolución tecnológica tenía un cariz de aceleración de esa disrupción, producto de la ley de Moore y un montón de otras cuestiones, y a todo esto ahora se le sumó una pandemia que además nos toca y nos atraviesa no solo la salud, sino prácticamente todo lo que nos constituye en términos positivos como seres sociales: el encuentro, el abrazo, el afecto, el trabajo en común, el compartir un espacio de trabajo, el compartir un espacio en general, y particularmente además cambia toda la forma de organización de una sociedad, ¿no? Entonces, cuando nosotros empezamos a ver la cuestión del COVID, empezamos a fin de febrero a tener ya algunas reuniones con los equipos de salud, fundamentalmente porque los infectólogos del municipio nos iban advirtiendo de lo que eventualmente podía venir.
cuento una anécdota, además, el día 12 de marzo, que fue el primer día que habló el presidente, una semana antes del cierre, tengo varios mensajes en mi celular de Fito Páez, que el día 13 cumplía años y tenía un concierto muy esperado por él en Rosario, porque presentaba un disco con un lanzamiento mundial y lo hacía de su ciudad el día de su cumpleaños, y me llama a la mañana molesto porque aparentemente él sentía que por un hecho de discriminación política era probable que se suspenda su show del día siguiente, ¿no? Y bueno, ahí mismo tuvimos una charla, yo le expliqué, mirá, estamos todos con mucha incertidumbre, pero entiendo que va a hablar el presidente esta noche, que ya va a haber medidas desde hoy, que esas medidas van a abarcar todo lo que tiene que ver con un encuentro masivo, y que vamos a entrar en una situación de cuarentena de algún tipo en el país. Bueno, hablamos 4 veces ese día, y lo cuento como anécdota de lo extraordinariamente inesperado, ¿no? Porque al 12 de marzo fue cuando empezamos a caer, que había que empezar a suspender cosas y a cambiar modalidades de vida naturales que obviamente nunca imaginamos. Yo obviamente gané la intendencia, asumí el 10 de diciembre con un plan de gestión ligado a lo que uno puede pensar eran las prioridades del municipio. Bueno, unos pocos meses después cambió absolutamente todo. Nosotros hicimos ahí una convocatoria. Rosario, ustedes saben, tiene una especial desarrollo en salud pública a nivel municipal. El 46% de nuestra planta y el 25% de nuestro presupuesto va a salud. Atendemos nivel sanitario en todos los niveles, desde la atención primaria en un centro de salud al tercer nivel de complejidad. Y el otro gran complemento que tuvimos fue el área de defensa civil, porque lo que decidimos ese día es cambiar toda la forma organizativa de la gestión y pasar de un modelo tradicional de un gabinete con áreas específicas de trabajo a constituir lo que se denominan los consejos de gestión de riesgo. Es decir, inmediatamente decidimos cambiar toda la organización operativa, constituimos un consejo de gestión de riesgo. En ese consejo de gestión de riesgo ocupamos 6 comandos logísticos y constituimos 2 comités centrales, un comité central sanitario y un comité central operativo. Y a partir de allí teníamos un área de logística, de abastecimiento, de movilidad, de programación de gasto, porque nos preparamos para algo que en ese momento era incierto, pero que sabíamos que lo alteraba todo. Lo seguimos haciendo el Consejo de Gestión de Riesgo. Ahora coexiste el Consejo de Gestión de Riesgo con el gabinete, porque entiendo que lo que viene ahora es una etapa también de coexistencia, de salida o continuidad de la pandemia atenuada con, obviamente, la recuperación de los planes de desarrollo, más todo lo necesario para salir de las secuelas de este año y medio. Pero en una primera etapa, la primera demanda estaba centrada en 3 objetivos fundamentales. El primero, preparar el sistema de salud y aumentar en un 50% la oferta de camas críticas que teníamos. El segundo gran objetivo fue lo alimentario. Inmediatamente nos dimos cuenta de que toda la suspensión de actividades iba a implicar una situación de carencia de ingreso inmediata para amplísimos sectores de la población, y obviamente lo alimentario cobró un papel fundamental, cuanto como lo hicimos. Y el tercer aspecto fue el de suministros. No había manera de conseguir insumos. No había batas, no había oferta el barbijo. En ese momento estamos hablando del barbijo para el personal de salud, las máscaras. Realmente la competencia mundial por esos insumos en países como los nuestros, con las dificultades que teníamos, lo hacía imposible de resolver. Entonces decidimos aplicar en lo posible un esquema de generación de los suministros a partir de acuerdos con la industria local. En los 3 órdenes, bueno, aumento de camas críticas implicó personal, equipamiento y por supuesto refuerzo de los intensivistas, cruzando, es decir, obviamente intensivistas del hospital de niños tomando el hospital de emergencia. Bueno, no quiero abundar en las medidas. En el tema alimentario hicimos un acuerdo provincia-municipio con el Banco de Alimentos y la Bolsa de Comercio y una serie de organizaciones que trabajan con el banco,
Eso nos permitió tener una red única de instituciones que trabajaron territorialmente sobre lo alimentario y logramos unificar en 1.650 organizaciones que con esta red fueron abastecidas permanentemente a través del Banco de Alimentos como nodo logístico, los distintos niveles del Estado en sus aportes económicos y de gestión, y a partir incluso de los propios espacios, y bueno, y el conjunto de la sociedad civil que tenía intenciones de donar o aportar en alimentario se canalizó directamente por este esquema conformado, esta red que armamos con el Banco de Alimentos. Nosotros pudimos cuadruplicar la asistencia alimentaria en 20 días y sostenerla prácticamente durante todo el 2020. Aún hoy seguimos funcionando con el esquema, obviamente no ya con la demanda del inicio. Y el tercer punto, que fue suministros, fue el más creativo, digamos, es donde más hicimos uso de la creatividad que nos caracteriza, desde escribirle al alcalde de Shanghái, porque Rosario es una ciudad hermana de Shanghái, que nos envió un contenedor de material, que les aseguro fue más difícil traerlo y recibirlo que no sé, que haber ido a comprar con un avión privado las cosas de China. Fue casi imposible traerlo, porque ustedes recordarán que Estados Unidos, en ese momento, toda carga de insumos médicos que tocaba territorio estadounidense las retenía, y como esto obviamente pasaba por Los Ángeles, tuvimos algún inconveniente. Pero lo que hicimos fue convocar a las empresas locales, a las empresas textiles, plantearles el problema y acordar un mecanismo de asistencia nuestra y producción mediante el aseguramiento de la compra de todo lo que fuera insumos. Se dieron cosas realmente maravillosas, ¿no? Desde que una empresa electrodoméstica que adaptó su producción para fabricar máscaras, ahora son bastante conocidas en el país. Hubo que ir a buscar un matricero, perdón, no me quiero tener anecdótico, pero marca la gravedad de la situación de alguien que iba a planificar una gestión de una ciudad de 1 millón de habitantes. Terminado encontrando un matricero que por supuesto estaba licenciado por el COVID, aislando la matricería de la planta para que ese matricero pudiera trabajar y elaborar las matrices de las máscaras que permitieran una producción industrial, mientras se hacía lo que se hizo en todo el país, ¿no? Todos los que tenían impresoras 3D diseñaron máscaras de protección, y gran parte de las máscaras ligadas a actividades industriales las afectamos a la compra de salud. Y bueno, y lo mismo hicimos con cada suministro. Una empresa rosarina había comprado un depósito en San Juan, ese depósito era de una fábrica de pañales, tenía el insumo que el pañal utiliza para impermeabilizar, lo pusimos en contacto con una empresa de ropa deportiva, terminamos haciendo batas impermeables con el sobrante de pañales de esa empresa. Bueno, fueron días, lo marco sobre todo para entender por qué un consejo de gestión de riesgo. Obviamente tuvimos que cambiar toda la movilidad de la ciudad, ordenar de nuevo la movilidad y por supuesto gestionar de nuevo toda la adaptación de horarios. En la cuarentena dura a partir del cierre y todo el sistema de controles que coordinamos por supuesto con provincia. La consecuencia también inmediata fue que en 1 mes y medio de la pandemia teníamos una reducción de los ingresos recaudatorios del municipio en 45%. Para que ustedes se hagan una idea, nosotros empezamos la pandemia con 3 de cada 10 usuarios pagando por medios electrónicos la tasa general de inmuebles, con lo cual se imaginarán que sin apertura de bancos, claramente la recaudación, además de toda la situación, iba a demolerse. Lo digo también como algo de lo que escuché de la charla anterior, hoy estamos 7-3 al revés. O sea que en un año, en poco más de un año, el uso pasó del 30 al 70% y va creciendo, ¿no? Entonces creo que esa velocidad de la disrupción y de los cambios tecnológicos y de las herramientas probablemente nos supere en relación a lo que podamos tener previsto. Entonces, obviamente, frente a esta caída de la recaudación, hicimos un cambio absoluto en la readecuación del gasto, porque imagínense que el impacto del gasto sanitario en un municipio como el nuestro es muy superior al de otros por tener efectores, sobre todo de alta complejidad. Pero la Argentina todavía no terminó de asumir el mundo lo que cuesta un tratamiento de un paciente COVID, ni hablar del tratamiento de un paciente COVID en estado crítico. Y como ustedes están en esta materia, sobre todo en la primera etapa, ¿no? Hoy ya está más ordenada
no había forma alguna tampoco de calcular, porque insisto, no sabíamos cuánto duraba el tratamiento de un paciente en terapia, cuál era el nivel de tratamiento de consumo de oxígeno, cuáles eran los tratamientos. No había tratamientos, obviamente no había vacunas. Esa fue una situación de mucha precariedad en la incertidumbre, ¿no? Que todavía hoy la tenemos, pero mucho más atenuada que en ese momento. Y paradojalmente, además, no teníamos casos. Y ese es el otro gran tema. Nos preparamos una gestión de emergencia, preparamos, por ejemplo, un centro de aislamiento para pacientes leves, siguiendo todas las recomendaciones de 1.500 personas, que en principio, en la planificación, era el primero de 3 centros que debían abarcar 4.500 personas. Nunca llegamos a usar más de 150 o 200 pacientes leves a la vez en nuestros centros de aislamiento, ¿no? Entonces, obviamente también en el cálculo presupuestario había que tener posibilidad gruesa de errar en relación al respetar las previsiones de lo que en ese momento eran las indicaciones. Y el otro gran punto que nos pasó a cualquier ciudad de la Argentina, sobre todo del interior de la Argentina, es el transporte. Toda la situación del transporte en Argentina tiene una distorsión a partir de la concentración de los subsidios en el nivel AMBA, ¿no? O sea, un boleto de colectivos vale 18 pesos en el AMBA y está entre 45 y 62 pesos en cualquiera de las ciudades del interior que tienen transporte público. Pero bueno, eso a partir de que se ha mejorado la presencia de subsidios nacionales. De hecho, hasta hace 4 meses era todavía mayor la brecha. Igual sigue siendo una brecha que de 9 a 1 pasó de 8,5 a 1,5. Y tengan en cuenta que nosotros el día 17 de marzo transportamos 450.000 pasajeros y el día 20 de marzo, 22 de marzo, que fue el lunes, transportamos 45.000 pasajeros. Y desde ese día a hoy, la marca máxima fue 230.000. O sea, ahora con presencialidad escolar, con actividad en los clubes abiertos, es decir, con el nivel de apertura que tenemos ahora, con gastronomía, con muchas de las actividades en marcha, todavía estamos alcanzando solamente algunos días el 50% del número de pasajeros que teníamos. Y permítanme, dentro de los puntos de incertidumbre, marcar que los cambios que se dieron en torno a la movilidad no nos permiten razonablemente imaginar una recuperación rápida del nivel de esos 450.000 pasajeros, con lo cual, bueno, no tengo que explicar tampoco acá cuánto varió el combustible, cuánto varió el valor de un coche de reposición, sumado a las 2 paritarias de UTA, o sea que, en definitiva, esa es una situación, a mi entender, la más explosiva de la que nos va a quedar post-pandemia en un aspecto no sanitario. Yo creo que lo interesante va a ser el intercambio. Quería marcar, creo que es lo que era la idea. Nosotros hoy estamos en la ceremonia de las 6 de la tarde, recibir el parte diario, ver la evolución, incorporándole ahora la cantidad de vacunados y la estrategia de vacunación, pero bueno, también entendiendo que empieza a resurgir la demanda de reconstrucción del resto de los aspectos del funcionamiento de la ciudad, fundamentalmente el acompañamiento de los sectores económicos productivos y recuperar de esas 3 patas que es salud, trabajo y libertad, obviamente lo que tiene que ver con el trabajo y con las libertades, y lo estamos haciendo ahora ya sí con la experiencia de la ola anterior, entiendo yo, con un nivel de administración de las aperturas y de la regulación del vínculo social que nos está, por lo menos hasta ahora, generando una evolución muy positiva en materia sanitaria, como para anticipar una primavera distinta después del largo invierno que significó este año y medio. Yo, si les parece, creo que como foto así de inicio está bien y dejo, por supuesto, si hay alguna pregunta o cualquier interés que tenga. Muchísimas gracias, Pablo, por tu puesta al día de todo lo que implicó una gestión municipalidad en pandemia. Realmente me imagino que cambiar el rumbo de estas estructuras debe ser tan difícil
como cambiar los rumbos de los docentes en las universidades públicas, así que un gran esfuerzo. Vamos a, bueno, dejar abierta la posibilidad de que alguien quiera preguntarle algo a Pablo. Julio. Sí, bueno, gracias. Bueno, Pablo, primero un gracias enorme por hacerte un tiempo para estar presente en este evento, que para nosotros siempre es muy importante porque traza un poco el impulso hacia el Congreso, ¿no? Entonces Rosario nos ha abierto las puertas y para nosotros es muy importante porque además te imaginarás que es una expectativa muy grande en el reencuentro, ¿no? El reencuentro con este modelo híbrido, pero un reencuentro al fin. Así que desde ya sabemos que tu gente de la Secretaría de Turismo está trabajando mucho ahí lo veo a José Luis Pruso y su equipo de organización del Congreso, así que descuento que va a ser muy emocionante poder encontrarnos allá. Y puntualmente te quería preguntar, porque eso también tiene que ver un poco con nuestro perfil, que seguramente vos comenzaste una gestión con un presupuesto y con una aprobación de partidas presupuestarias que se te desarticuló totalmente en la ejecución durante el 2020, pero también, y ahí viene mi pregunta, seguramente para el presupuesto 2021 también estabas en un entorno de incertidumbre, sobre todo respecto de este nuevo proceso de vacunación que se te venía por delante. Desde el punto de vista de la gestión política tuya, porque ahí tenés representantes de todos los partidos seguramente dentro de esa discusión, no la discusión presupuestaria, pero sí hay una influencia seguramente política detrás de las partidas que se van aprobando y la priorización de algunos sectores respecto de otros. ¿Cuánto la emergencia calmó o alteró el proceso de presupuestación de tu gestión para el 2021? Bueno, a ver, el municipio tenía un estado de situación bastante complejo. Nosotros teníamos un nivel de déficit y deuda de corto bastante alto. Nuestro presupuesto fue en el 2020 36.000 millones y teníamos 6.500 millones entre deuda flotante para administrar. Entonces, en nuestro cálculo presupuestario de 2020, obviamente teníamos algunas acciones previstas en relación a eso, emisión de letras, algún mecanismo más sano de financiamiento, renegociación de certificados que estaban contra nuestro banco municipal y que obviamente implicaban una cobertura corta y sobre todo una deuda muy grande con provincia, exigible a partir de junio del 2020 en 12 y 18 cuotas de alrededor de 1.800 millones de pesos. O sea que una parte que no se nos alteró, al contrario te diría la aceleramos, fue la lógica reconversión de la situación del endeudamiento del municipio. Me animo a decirte que la pandemia un poco nos ayudó, perdón que lo diga así, en el sentido de la comprensión, ¿no? Nos permitió hacerlo más rápido, para decírtelo con mayor claridad, porque además todo el mundo requería y valoraba más cierta certidumbre que un 0.2 más de tasa, ¿no? Entonces, creo que eso a nosotros nos permitió. Nos desbordó por el lado de la caída de la recaudación y el transporte, pero nosotros y muchas ciudades, como pudimos rápidamente reabrir la actividad industrial empezó a funcionar en abril, al 8 de mayo teníamos prácticamente la actividad industrial de la ciudad pleno, pudimos ir abriendo actividad comercial, es decir, ese periodo sin casos nos permitió ir reactivando algunas actividades. Abrimos el 8 de junio gastronomía, es decir, el periodo de caída a niveles de 40-45% fue muy concentrado en marzo, abril, mayo, digamos, ¿no? Para describírtelo. Entonces, obviamente también lo que hicimos ahí, que creo que lo hicimos todos, fue un ajuste brutal en términos del gasto que no era prioritario en relación a salud, que además se dio por el solo hecho de no tener ninguno de nuestros espacios funcionando. Ustedes piensen que el costo operativo de funcionamiento de áreas
que directamente no funcionaron, ¿no? En las áreas de cultura, nuestros museos, nuestras escuelas, nuestra cuestión de colaboración con lo educativo, todo lo que se cerró, porque se cerró en términos de la pandemia, obviamente lo volcamos a salud. Entonces, me animo a decirte no que compensamos, sino que, bueno, esa situación tan rara de la pandemia también generó consecuencias en relación a reducción de horas extra, reducción, digamos, ningún peso más del que sea absolutamente necesario para la atención de la pandemia. A excepción, y es nuestro problema más grave, de transporte. Nosotros, el déficit de nuestra empresa de transporte, solamente la nuestra, que es un 40% del sistema, fue 1.100 millones de pesos en 2020. O sea que ese, si querés, es el... Nosotros tenemos empresa propia de transporte municipal y tenemos empresa propia de recolección. La disparada, ustedes, además, recuerden, bueno, es una falta de respeto, se los digo a ustedes, el impacto devaluatorio en la prestación de muchos de nuestros servicios básicos, ¿no? De una luz LED a un contenedor metálico, al combustible de un colectivo o a la compra de un colectivo o un camión, también fue otra mini pandemia, ¿no? Ya venía, pero se fue agudizando, ¿no? Entonces ese salto devaluatorio. Entonces sí, la incertidumbre presupuestaria fue alta. Quiero destacar algo, nosotros tenemos, nuestro frente tiene 8 concejales sobre 28, si querés los más cercanos a mi propio partido son 2, pero tuvimos unanimidad durante todo el año en los instrumentos de emergencia, en las readecuaciones de partidas y en la repriorización de gasto en el Consejo. Y eso también fue una enorme tranquilidad. Desde la aprobación de las letras de Tesoro, que hicimos algo bastante novedoso, que es como municipio salir a emitir letras, eso nos permitió capturar ahorro local, ya vamos por la segunda tanda de emisiones, digamos, en la cuarta serie este año, y eso ya nos genera un mecanismo mucho más sano. Tengan en cuenta que Rosario tiene el peso de las aseguradoras, de las cooperativas, de las mutuales, había mucho ahorro por captar para hacerlo de otro modo que no sea descontar un certificado, ¿no? O endeudarse en corto. No son letras de largo, pero son obviamente un instrumento que se va renovando y nos lo permite manejar. Y después, también hay que decirlo, la otra gran fuerza, nosotros habíamos tenido en el año 2019 una paritaria de 54.3% con cláusula gatillo. La paritaria municipal de la provincia de Santa Fe fue récord, y obviamente en el 2020 terminamos en un acuerdo paritario en diciembre sobre el 20%. Entonces, claramente eso hay que decir así. Obviamente no lo tomes neto porque hubo que generar para todo el personal de salud la cobertura de bonos, asistencia, es decir, de algún modo hubo un aumento salarial más selectivo durante el 2020, que en el 2021 ya se normalizó y estamos en un marco de paritaria firmada en marzo, pero en el 2020 obviamente también se dio. En nuestro caso es casi la mitad del personal, entonces también nos dio una situación de paz interna, porque el propio gremio también sentía que era el reconocimiento más justo, ¿no? Entonces creo que todo eso que te compongo está en el orden de la mayor o menor inestabilidad. Agregarle siempre los niveles de recaudación nacional y provincial que van variando y que, bueno, son la mitad de nuestros ingresos, ¿no? Aproximadamente. Muchas gracias, Pablo. No, por favor. Muchas gracias, Pablo. Gracias por tu participación en este evento. Esperanzados de podernos encontrar presencialmente por allí en noviembre en tu hermosa ciudad de Rosario. Bueno, te despedimos con un aplauso virtual que sería... Bueno, muchas gracias y de verdad espero verlos, ¿eh? Prometo estar ahí apenas sea el congreso y recibirlos. Va a ser un gran gusto, son de los primeros que se animan a volver con un congreso, así que los vamos a recibir con honor. Te comprometemos, queda registrado tu compromiso. Que quede así. Un abrazo grande. Gracias, ¿eh?